¿Qué pasa, people? Dibrol aquí un día más y volvemos de nuevo con el curso. Vamos a recordar lo último que teníamos. Nuestro personaje se movía, podía saltar y podía matar a los enemigos, ¿no? Hoy vamos a dar una nueva cosita que no por ser, digamos, fuera del juego es menos importante, y es el caso de los tests, ¿vale? Los equipos tienen grandes equipos de QA y mucha gente probando los juegos, pero muchas veces es importante hacer muchos test automáticos, ¿vale? Para revisar cierto tipo de cosas, una checklist de forma rápida y sin tener que estar una persona haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, si os acordáis el otro día, yo tenía aquí el Flur que no colisionaba con el jugador y cuando yo le daba al play, este se me iba por ahí a tomar por culo, ¿no? Vale, pues hoy vamos a hacer esas cosillas. Así que vamos a empezar con los tests en Unity, ¿vale? Una cosa a comentaros. Los tests han cambiado desde la versión 5.6. Es decir, si estáis usando una versión anterior a la 5.6, probablemente lo que yo os explique aquí es distinto, ¿vale? Porque antes se llamaban test unitarios y test de integración. De hecho, los test unitarios estaban en el mismo editor y los test de integración los tenías que instalar aparte. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito. Nosotros vamos a Windows, Test Runner, ¿vale? Y ahora vemos que lo han separado, digamos, en dos tipos de test, ¿vale? Los que vienen siendo en el modo editor, que estos podrían ser, entre comillas, los test unitarios, más bien sin entre comillas, pero bueno. Y los test de Play Mode, ¿vale? Que estos son test de integración, que directamente se pone el Play en el editor y empieza a hacer cierto tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ver los dos tipos con ejemplos sencillitos. Vamos a empezar con los de los test unitarios, ¿vale? Voy a llamarlos yo. Los de modo edición. Creamos aquí un test, ¿vale? Y nos crea el script. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle nuestro nombre, que va a ser test. Va a llamarse unit test, ¿vale? Os comento, los tests de Unity están implementados con la librería en Unit, ¿vale? Así que si queréis os podéis ir a la ayuda de en Unit que tenéis aquí. Y aquí podéis ver muchas cositas, los atributos que podéis usar o que vamos a usar hoy también para que lo sepáis, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay algunas cosas que no funcionan 100% bien, por lo menos por lo que yo he estado probando, pero bueno, que sepáis que ahí lo tenéis, ¿vale? Y le podéis echar un ojo. También os digo que yo no he usado mucho este sistema de test, porque yo he trabajado mucho en versiones anteriores a la 5.6, así que puede que alguna cosa me equivoque o que no esté haciendo de forma perfecta, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a suponer que tenemos aquí nosotros... bueno, os comento también que podéis hacer test, ¿vale? De método y test de corrutinas, que esto es nuevo en el modo de edición, ¿vale? En los test unitarios, entre comillas, como yo digo. Pero, como comenta aquí, solo está permitido el yield null, ¿vale? Aquí no puedes esperar segundos ni cosas de ese tipo, ¿vale? Perfecto. Nosotros nos vamos a quedar con el primero y simplemente vamos a cambiarle el nombre a la clase, que se lo hemos cambiado anteriormente. Y vamos a hacer una función de prueba, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Nos vamos a hacer aquí una función que va a ser, por ejemplo, no sé, put number at max, por ejemplo. Y le pasamos el número y el max, ¿vale? Realmente esta función se llama, está en la librería. Bueno, de hecho ahora la vamos a usar. Está en la librería matemática y se llama clamp, ¿vale? Digamos que nosotros queremos implementar un clamp que es, dado un número, vamos a ponerlo aquí, dado un número, definimos un máximo cuyo valor será ese número si nosotros le pasamos un número mayor. Me he liado un poquito en la explicación, pero bueno, vamos a verlo con ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros le pasamos de número
de número le pasamos 2 y tenemos máximo... por cierto, aquí tiene que devolver un integer. ¿Vale? Y tenemos de máximo 8, ¿vale? El resultado será 2. Pero, en ejemplo 2, si nosotros tenemos de número un 2 y de máximo un 1, el resultado será 1, ¿vale? Como el 2 se pasa del máximo que nosotros hemos definido, se queda con el máximo, ¿vale? ¿Cómo vamos a implementar esto? Pues como os comento, ya la librería matemática que está aquí, ¿vale? Implementada en Unity, ya lo hace con la función clamp, ¿vale? Nosotros le decimos aquí el número, como por debajo no queremos que recorte, le decimos que a menos infinito, ¿vale? Uy, perdón. Negative infinity, ¿vale? Infinity. Y el máximo. Si os dais cuenta, el número que va a recortar por arriba, que se llama máximo. ¿Vale? Y esto lo que me dice es que va... Bueno, que devuelve un float, ¿vale? Pero como nosotros le estamos pasando integer, integer, pues simplemente lo pasamos a integer y perfecto, ¿vale? Todo bien. Entonces, ¿para qué sirven los tests? Vamos a comprobar que esta función está funcionando correctamente, ¿vale? Nos la podemos poner privada si queremos realmente porque solo la estamos probando en este test, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacernos nuestra variable de retorno resultado, ¿vale? Y resultado aquí vamos a hacer unas pocas pruebas. Lo primero va a ser... Vamos a hacer el ejemplo que teníamos ahí. 2 y 8, ¿vale? Y como hemos comentado nos tiene que devolver 2. ¿Ok? Y luego vamos a hacer otra prueba. Y vamos a poner 2 y 1. Y nos tiene que devolver 1. ¿Vale? Ahora, ¿cómo comprobamos esto? ¿Vale? Porque ahora tenemos que comprobar que esto está funcionando correctamente. Bien, pues lo que hacemos es debug assert, ¿vale? Y aquí le decimos la condición que tiene que cumplir. En este caso tiene que cumplir que result es igual a 2. Y en este caso que result tiene que ser 1, ¿vale? Porque lo corta al número 1. Vale, ahora volvemos a Unity. Y vamos a ver que si vamos donde estaba antes, a Window, Test Runner, ¿vale? Aquí tenemos nuestro test. Vale, le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar test put number at max. ¿Vale? Para hacerlo con relación al método que estamos probando. Volvemos a Unity y aquí se nos cambia, ¿vale? Ahora, para ejecutar los tests, porque aquí solo tenemos uno, pero aquí podríamos tener varios scripts, ¿vale? Si os dais cuenta, este es el nombre del script. Y dentro de cada script podríamos tener varios tests, ¿vale? Si os dais cuenta, si duplicamos esto, ¿vale? Y obviamente le ponemos otro nombre. Va a ser los mismos tests. Me va a salir aquí el segundo test, ¿vale? Bien. Lo vamos a borrar porque no nos interesa ahora mismo. Y volvemos aquí. Perfecto. ¿Cómo se ejecuta? Pues simplemente si queremos ejecutar este test lo seleccionamos y a run selected y si no, run all. ¿Vale? En este caso, run selected. Y vemos que está pasando de forma perfecta. ¿Vale? ¿Qué pasa si nosotros, por lo que sea, nuestra función funciona mal, ¿vale? Valga la redundancia. Y devolvemos directamente el número, ¿vale? Sin recortarlo. En este caso va a volver 2 y en este caso va a devolver 2 también, ¿vale? Porque no me está recortando el número. Está cogiendo el número y devolviéndolo directamente. Vale, pues vamos a Unity y a ver qué pasa. Si ejecutamos, hay una excepción, ¿vale?
Aquí está diciendo que ha fallado. Por cierto, se puede probar de otra forma para que el mensaje... Porque el debug assert se suele usar más en métodos para verificar que la información que te está pasando está bien, ¿vale? Antes de que te pasen esa información. Por ejemplo, si yo aquí le pudiera pasar null, yo podría hacer aquí un debug.assert para ver que number es distinto de null, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, no es el caso, no es lo que queremos ver, ¿vale? Como os comentaba, esto para que el error que muestra en Unity sea mejor, porque aquí simplemente está diciendo que se ha lanzado un assert, ¿vale? Porque no ha pasado correctamente. Podemos usar la clase assert, ¿vale? Que en este caso le decimos arEqual, ¿vale? Le decimos un valor, 2, y le decimos el valor que tenemos que pasarle, ¿vale? Digamos, el primer valor es el esperado y el segundo valor es el que devuelve la función, ¿vale? El que nosotros le pasamos. Y en el caso de abajo vamos a hacer lo mismo. Nos debería de devolver 1, así que vamos a ver qué devuelve. Y vamos a Unity y vamos a pasar los test de nuevo, a ver qué nos dice. Mira, ahora el mensaje es mucho más entendible. Esperaba un 1, pero nos ha devuelto un 2. Y nos dice la línea 15, ¿vale? Nos vamos aquí y simplemente vamos a la línea 15 y decimos, uy, vale, ¿por qué no funciona esto? Y ya podríamos pararnos e investigar. Vamos al método y decimos, ay, es que nos está devolviendo el número directamente sin recortarlo. Así que arreglamos nuestra función, ¿vale? Volvemos a Unity. Pasamos el test y todo pasa correctamente, ¿vale? Y así automatizamos muchas pruebas. Como os digo, obviamente esto es un ejemplo sencillo, pero hay muchos métodos que nosotros queremos poder usar, ¿vale? De esta forma. Dos cosillas importantes, hay dos etiquetas también que se pueden usar. Está la etiqueta setup, ¿vale? Que aplicada a una función, digamos que prepara el método. No sé por qué no me deja... Vale, estaba explicando antes el tipo setup y es que no me estaba funcionando porque está en mayúscula, ¿vale? Que me he equivocado. Pues como os comento, setup, digamos que inicializa los datos, ¿vale? De la clase para poder usarlo. Y luego, esto lo estoy viendo en la ayuda, ¿eh? Si os dais cuenta, ese setup. Y luego está teardown, que se ejecuta después de cada test, ¿vale? En este caso, antes de este test, de esta función, se ejecutaría setup y teardown, el método teardown, después de este test, ¿vale? Si tenemos muchos tests, se ejecuta setup, el test, teardown. Setup, el test, teardown, ¿vale? Para que sepáis que esto funciona y cómo funciona. De nuevo, como os comento, os podéis ir a la ayuda y ver ahí a la ayuda en Unit, aquí, y ver los distintos atributos y cómo se pueden usar, ¿vale? Nosotros, de primera, vamos a dejar ya este tipo de test y vamos a ir... De hecho, lo vamos a borrar porque realmente era un test para enseñar que no vamos a usarlo en nuestro proyecto. Pero los test de integración sí que vamos a empezar a usarlo en nuestro proyecto. Y una cosa muy interesante de este tipo de test es que además nos van a permitir tener desacoplados los elementos o más desacoplados, ¿vale? Porque en Unity muchas veces tendemos a que cuando tenemos aquí, por ejemplo, el personaje y tenemos que pasarle parámetros, empezar a pasarle parámetros de la propia escena y cosas así. Y entonces empezamos a acoplar mucho nuestros elementos. En este caso, cuando nosotros veamos que en los test de integración tenemos que empezar a asignar muchas cosas, es que probablemente tenemos muy acoplados nuestros elementos, ¿vale? Pero bueno, activamos los tests, que nos dice que tenemos que reiniciar esto, pero bueno. Vamos a crearnos nuestra carpetita de test de integración. Integration test, ¿vale? Y arrastramos aquí el test este que nos ha creado. Perfecto. Si os dais cuenta, la única diferencia con el otro es que realmente no está en la carpeta editor, ¿vale? Y ya nos aparece por aquí los dos tests que de nuevo, como en los otros, podemos ejecutar, ¿vale?
pasan porque los tests no tienen nada, ¿vale? Si lo abrimos. Si os dais cuenta, el test no tiene nada, ¿vale? Simplemente están vacíos. Por lo tanto, en Unity, cuando lo ejecutemos, van a pasar. Vale, aquí tenemos que hacer varias cosillas para ejecutar nuestros tests de forma correcta, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, bueno, quitamos esta función de nuevo y aquí vamos a decir test layer, porque nosotros queremos comprobar que nuestras layers están configuradas de forma correcta, ¿vale? Que no nos pase lo que el otro día. De hecho, yo ahora mismo no sé si están bien o están mal, ¿vale? Así que le doy al play. En este caso también. Vale, pues esto lo va a hacer de forma automática. Más cosillas que tenemos que preparar para hacer esto. Nos vamos a crear una carpeta de recursos, ¿vale? Resources. Que esta es una carpeta especial de Unity y es desde donde vamos a cargar las cosas, ¿vale? De hecho, Bullet nos lo vamos a pasar aquí en vez de a prefabs, aunque sigue siendo un prefab, como os comenté el otro día, un contenedor de información. Y vamos a crear más contenedores de información. En este caso, player, enemigo, ¿vale? Ya nos podríamos eliminar el resto de enemigos y sacarlo del propio prefab, ¿vale? Uy, perdón que lo he creado ahí abajo. Enemigo, ¿vale? Vamos a soltar unos pocos por aquí. Ahí. Bueno, eso no es importante, ¿vale? Y por último, vamos a poner, por ejemplo, el setup. Todo esto, ¿vale? El background y el suelo va a ser un setup. Así que lo vamos a juntar, lo vamos a pasar a recursos y lo vamos a llamar setup. Vale, ahora nos vamos a crear una nueva escena, ¿vale? En este caso no es obligatorio porque la escena la va a crear automáticamente el test, ¿vale? Pero así podemos modificar cosas y ver mejor las cosas que estamos modificando, ¿vale? Simplemente para que sepamos que se están creando bien y que podemos modificarlas aquí y luego se crean bien en el test. Pero bueno, vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro setup, ¿vale? En este caso simplemente vamos a hacer una función de setup, ¿ok? Que vamos a llamar al principio de nuestro método de test, ¿vale? ¿Qué va a hacer esta función de setup? Pues lo primero que va a hacer va a ser instanciar los elementos que yo le diga, ¿vale? Igual que existe el instantiate en los otros scripts para crear GameObject. De hecho ya lo vimos, si no recuerdo mal, en el Player Controller, ¿vale? Aquí creamos una bala. Pues en este caso lo vamos a hacer de forma similar, ¿vale? Decimos instanciar un recurso. En este caso se va a llamar, a ver que me acuerde, setup, ¿vale? Que es el setup de la escena. Setup. Ok. ¿Vale? Perfecto. Bueno, de hecho aquí me dice que se puede simplificar el nombre con object. Bueno, no le hagáis caso. ¿Vale? Creamos la escena. De momento no estamos verificando nada. ¿Qué más vamos a crear? Vamos a crear un player, ¿vale? Un player y un enemy. Vamos a crear un player y un enemy. Vamos a pasar el test a Unity Test. Ahí. Y lo vamos a hacer una corrutina para que vosotros podáis ver yield return new wait for seconds, pues 5 segundos. Esto es simplemente para que vosotros veáis cómo se crea la escena en tiempo de ejecución, ¿vale? Cuando nosotros ejecutamos el test. Si nosotros vamos aquí, ¿vale? Creamos una escena nueva. Y vamos al test runner. Y nosotros ejecutamos este test. Si os dais cuenta, aquí se crea una nueva escena, ¿vale? Y aquí me debería de estar instanciando. A ver, que me dice que el método no es público. Supongo que será por este método.
Era culpa de ese método. Si os dais cuenta, aquí me crea los elementos que yo le estoy diciendo. Me espera 5 segundos, ¿vale? Y termina el test. ¿Os dais cuenta? Perfecto. Pues ahora vamos a empezar con la parte de las comprobaciones. Aquí lo primero vamos a tener los transform, ¿vale? De player. Vamos a tener también el transform de el enemigo, ¿vale? Enemy transform, ¿vale? Y lo vamos a coger aquí en el momento en que nosotros estamos creando los elementos, ¿vale? Aquí esto nos devuelve un GameObject, ¿vale? Un object, perdón. A ver, porque esto es un poquito engorrosillo, entre comillas, ¿vale? Aquí nos devuelve un object, ¿vale? Que es player. Entonces, en este caso, el object lo vamos a transformar en GameObject y a pillar el transform, ¿vale? Lo que hacemos es player, ¿vale? El object este lo transformamos en GameObject, ¿vale? Y ahora sí que nos deja coger la componente transform. Bueno, de hecho, directamente podemos coger aquí transform, ¿vale? Y con el enemigo vamos a hacer exactamente lo mismo. Enemy por aquí. Enemy por ahí. Y enemy por allá. Vale, entonces, ¿qué queremos comprobar? ¿Qué pasa o qué pasaba cuando las layers estaban mal configuradas? ¿Vale? A ver si nos arrastramos por aquí. Nuestros elementos. ¿Qué pasa? Que nuestra Y, por ejemplo, pasa a ser pues menos 6, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿Vale? Pues vamos a comprobar aquí. Si player transform, ¿vale? Es menor, player transform punto position punto i, perdón, es menor que menos 6, por ejemplo, ¿vale? Cuando pase un segundo, entonces vamos a decir que el test ha fallado, ¿vale? Assert.fail. Si pasa lo mismo con el enemigo, ¿vale? Es que también ha fallado el test. Porque en el segundo ese que ha pasado, el enemigo se ha caído para abajo, ¿vale? Entonces, simplemente esas comprobaciones, ¿vale? Ejecutamos. Aquí me crea mis cositas. Un segundo. Y perfecto, ¿vale? No se han caído. Ahora, ¿qué pasaría si, como yo os digo, tenemos mal configuradas las layers, ¿vale? Las físicas 2D. Aquí. Vale. Vamos a enganchar esto por aquí. A ver si me deja. Por aquí. ¿Vale? Para no tener que estar apartándolo todo el rato. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos mal configurado el enemigo con el suelo? ¿Vale? Nosotros iríamos a este test, lo ejecutaríamos, el enemigo se va a caer, si os dais cuenta, y cuando llega el test, ha fallado. ¿Vale? Pues simplemente esa es la forma en que se usan los test de integración. ¿Qué más cosillas podríamos hacer? Pues podríamos disparar una bala y verificar que la bala también está colisionando con el enemigo y que a cierto tiempo lo destruye. Para así poder verificar también, por ejemplo, que la capa de física de Bullet y el enemigo está bien. Para verificar la de Bullet y Flur, pues también poner una pared, disparamos una bala a la pared y ver que se elimina. Ese tipo de cosas, ¿vale? De momento nosotros lo vamos a dejar aquí. Voy a ejecutar. Ya he arreglado, ¿vale? Porque he detectado por qué pasaba eso. Vuelvo a ejecutar el test. Vale, pues no lo he arreglado. Creo que no se ha guardado, ¿no? Enemy, vale. ¿No ves? Mira, me he equivocado. Había puesto enemy con player en vez de enemy con floor.
¿Qué ha pasado? Que mi test me lo ha detectado, ¿vale? De forma automática. Obviamente, yo he ejecutado el test y aquí lo he visto, ¿vale? Pero bueno, se supone que esto empieza a ejecutar test aquí, un montón de test, ¿vale? Y entonces es cuando verifica si todo está bien. Pues poco más, espero que os haya gustado, que os haya sido útil esta introducción a los tests de Unity. Y ya os digo, os recomiendo que en una fase muy temprana del desarrollo empecéis a meterlos porque son muy útiles y los voy a agradecer para ahorraros mucho tiempo a futuro, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like y si os gusta el contenido suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente, chavales. Un saludete.